Muy buenas a todos, yo soy Luis Miguel Azorín y esto es Natural Portraits, el canal de YouTube dedicado a la fotografía natural en su sentido más amplio. ¿Objetivos fotográficos Canon en una cámara Sony? ¿Funcionará este invento? Quédate a ver este vídeo y descúbrelo. Si llevas algún tiempo metido en el mundo de la fotografía, sabrás lo que cuesta hacerse con un equipo más o menos amplio de lentes para nuestra cámara. Este es un tema que a muchos de nosotros acaba incluso atándonos a nuestra marca de origen, ya que cambiar a otra marca, cambiar a otro sistema, a otra montura, nos exigiría vender nuestro equipo de lentes casi al completo, a un precio por supuesto mucho menor al que lo compramos, y comprar un nuevo equipo de lentes o hacernos con un nuevo equipo de lentes para nuestra nueva cámara. Una inversión extra añadida al precio de la propia cámara que para muchos de nosotros puede resultar prohibitiva. Posiblemente sepas que hace muy poquito yo mismo me encontré en esta misma situación. Un cambio radical de sistema, de Canon a Sony. Pero en este caso tengo que decir que el cambio fue muy pensado y muy meditado, porque... sí, te lo desvelo. Sony se lleva estupendamente con las lentes Canon. ¿Y realmente qué es lo que hace falta para montar una lente Canon en una cámara Sony sin perder ninguna de sus funcionalidades? Ni el autofoco ni el control del diafragma. Pues simplemente un adaptador. Puede que en algún momento hayas oído hablar de los adaptadores Metabons. Sí, yo también he oído hablar de ellos y... su precio te hace plantearte dos cosas. En primer lugar, si realmente merece la pena el cambio a Sony, y en segundo lugar, si realmente merece la pena reaprovechar nuestros antiguos objetivos Canon o venderlos y hacer caja con ellos. Tienen buena reputación, pero menudo precio. Afortunadamente, si buscamos un poco más y nos informamos, acabaremos dando con otros adaptadores mucho más económicos que los Metabons y que también funcionan correctamente. Yo concretamente me decidí por este adaptador de la marca Photodiox. Un adaptador que tenía muy buenas referencias y un precio muchísimo más comedido que los Metabons, sin llegar a ser uno de los adaptadores más baratos. Básicamente estos adaptadores mantienen la distancia respecto al sensor que tienen que tener los objetivos Canon para poder llegar a hacer foco. Conservan todas las conexiones electrónicas y suelen traer una pequeña zapata que se puede poner o quitar con una rosca fotográfica, que nos permite conservar el centro de gravedad del conjunto cámara-objetivo, porque en muchos casos los objetivos Canon que adaptemos a nuestra cámara Sony serán objetivos grandes y pesados. Y lo más importante, ¿cómo rinde una vez ensamblado todo este montaje? Pues a mí personalmente me ha sorprendido. El objetivo que más me preocupaba para adaptar a la Sony a6600 es este de aquí. Mi Tokina 1116 f2.8 con montura Canon. ¿Y por qué? Pues porque se trata de un gran angular para APS-C 1116 f2.8 muy luminoso, muy nítido también por cierto, y que además tiene una rosca para filtros de 77 milímetros. Buscando otras lentes del mercado con características similares a este Tokina, pero con montura Sony, me encontré que la gran mayoría de lentes que abarcaban más o menos ese rango de distancias focales partían de f4, es decir, se perdía mucha luminosidad respecto al Tokina que es f2.8. Si buscamos lentes f2.8, por ejemplo el Samyang 10mm f2.8 o el Samyang 14mm f2.8, nos encontramos con que son grandes angulares con parasol integrado, es decir, ya no podría utilizar mi sistema de filtros cuadrados de 100 mm, tendría que incorporar un nuevo sistema de filtros de 150 mm. Y si nos vamos a otras lentes grandes angulares que sí que cumplan con esta luminosidad que tiene esta lente y que además me permitan utilizar mi sistema de filtros actual, nos encontraríamos ya con las lentes Sony que valen realmente muy caras. Así que mi principal interés en cuanto a la adaptación de objetivos Canon a esta cámara es principalmente el Tokina 1116, así que vamos a adaptarlo. La adaptación realmente es súper sencilla. Aquí tenemos el adaptador que por este lado lleva las conexiones de Sony y por este lado lleva las conexiones de Canon. Simplemente tenemos que acoplar el objetivo por su lado correspondiente y esta parte directamente a la Sony. Y ahora es tan sencillo como desmontar un objetivo y montar el otro. Vamos a ver qué tal funciona la adaptación.
Encendemos la cámara. Vale. Veo que me está detectando perfectamente el diafragma del objetivo, f2.8. Vamos a ver qué tal funciona el diafragma. Bien, pues veo que controla perfectamente el diafragma de este objetivo. Y ahora vamos a ver qué tal funciona el tema del enfoque. Ahí tengo, me está detectando el árbol al presionar el botón. Si quiero enfocar en otra zona, por ejemplo en esta zona de aquí, puedo marcar con el dedo e incluso puedo seleccionar otra área de enfoque. Por ejemplo, aquí puedo seleccionar un punto flexible, por ejemplo en esta zona de aquí. Y veo que perfectamente me detecta ahí el enfoque. Si yo lo llevo, por ejemplo, a esta zona de aquí, me detecta el árbol. Y si yo me vengo a esta zona de aquí, me enfoca por esa zona. Básicamente el objetivo ahora funciona exactamente igual que funcionaba en mi Canon, pero ahora incluso con más funcionalidades, porque yo ahora tengo incluso tema de focus picking, que como puedes ver en la zona del árbol me detecta que tenemos el foco en esa zona. Si yo pulso en este botón me está diciendo qué áreas tengo enfocadas, un sistema que no tenía en mi Canon. El teleobjetivo Sigma 70-300 APO realmente es una lente que me preocupa menos. De hecho, la utilizo casi siempre en manual y para astrofotografía. No obstante, vamos a ver cómo se comporta una vez adaptada a la Sony. Aquí la tenemos a 70 mm de distancia focal y, como puedes comprobar, parece que le cuesta llegar al punto de enfoque. Realmente se mueve por la pantalla el punto de enfoque y no termina de encontrar un punto de enfoque concreto. Si cambiamos el modo de enfoque, por ejemplo, a un punto flexible, vamos a llevar el enfoque aquí a la zona esta del árbol, ahí parece que llega a encontrar un punto de enfoque más concreto. Vamos a probar a cambiar el modo de enfoque, vamos a ponerlo en autofoco sencillo. Estábamos antes en autofoco continuo. Ahora puedes comprobar que encuentra el punto de enfoque de forma mucho más clara. Por lo tanto, este objetivo parece que en principio no es compatible con el autofoco continuo de Sony, pero sí es compatible con el autofoco sencillo, es decir, que en cualquier zona de la fotografía que marquemos con autofoco sencillo nos va a encontrar el punto de enfoque. Si nos vamos a una focal más larga, podemos volver a hacer la prueba. Ahí no encuentra el punto de enfoque. Vamos a volverle a marcar un punto de enfoque. Y ahí no termina de encontrar el punto de enfoque. A 70 milímetros sí que lo encontraba sin problemas, pero ahora a algo más de 135 milímetros parece que le cuesta bastante más. Y a 300 milímetros ya directamente ni siquiera mueve el motor de enfoque. Así que en este caso, con esta lente, se trata de una adaptación parcial. Sí, conservamos autofoco y conservamos el control del diafragma, pero vamos a perder casi todas las funcionalidades más top de Sony en cuanto a autofoco. No tendremos autofoco continuo con muchas de las lentes que adaptemos. Únicamente podremos utilizar el autofoco en modo sencillo, y en algunas situaciones con determinadas lentes también podremos utilizar el autofoco al ojo, pero perderemos las funciones de seguimiento del autofoco en muchos de los casos y el autofoco en ráfaga. En vídeo exactamente igual, con muchas de las lentes que adaptemos no conseguiremos que la propia cámara enfoque, tendremos que ser nosotros mismos los que enfoquemos a mano. Y en los casos en los que sí que consigamos que el autofoco funcione en vídeo, probablemente no llegue a ser todo lo certero que nos gustaría. También hay que matizar una cosa, y es que en la mayoría de situaciones no dependerá de la cámara Sony que estemos utilizando o del adaptador, sino de la propia lente que estemos adaptando. Tras hacer algunas pruebas llego a la conclusión de que las lentes Canon más modernas suelen funcionar mejor adaptadas a las cámaras Sony que las lentes Canon más antiguas. El diafragma sí que funciona perfectamente en todas las lentes Canon que he adaptado independientemente de lo modernas o antiguas que sean. Sin embargo, he identificado que las lentes más modernas tienen una capacidad de enfoque mucho mejor y mucho más rápida adaptadas a una cámara Sony que las lentes más antiguas. Y esto por supuesto sin dejar de tener en cuenta que cualquier lente, por buena que sea que adaptemos a nuestra cámara Sony, nunca nos va a ofrecer las prestaciones de una lente Sony nativa en cuanto a autofoco. Así que,
¿Reaprovechar nuestros objetivos Canon en nuestra cámara Sony? ¿Sí o no? Para mí la respuesta es clara. Sí, pero ojo, si merece la pena. Si tenemos buenas lentes Canon, por ejemplo las lentes de la serie L, sí que puede merecer la pena adaptarlas a nuestra cámara Sony porque son lentes muy caras y con muy buenas prestaciones en cuanto a óptica. También puede merecer mucho la pena adaptar lentes que su sustitución nos pueda suponer un problema o un desembolso de dinero muy elevado, como por ejemplo es el caso de la adaptación de mi gran angular, el Tokina 11-16 f2.8. Sin embargo, si nuestros objetivos Canon son objetivos antiguos o de gama baja, probablemente haya llegado el momento de pensar en una renovación no solamente de cámara fotográfica, sino también de lentes. Y amigos, hasta aquí llega un domingo más el vídeo de Natural Portraits. Espero que esta información te haya servido y la hayas podido aprovechar. Nos vemos de nuevo el domingo que viene con más videotutoriales, videoblogs, entrevistas, directos sobre lo que más nos gusta, la fotografía natural en su sentido más amplio. ¿Dónde? Aquí, en Natural Portraits. ¡Adiós!